Bien, existen múltiples causas de anemias hemolíticas, no nada más las que conocemos, que son las anemias hemolíticas autoinmunes, que son las adquiridas o hereditarias, como la esferocitosis, la talasemia. Cualquier alteración o cualquier modificación en el flujo o en la circulación, obviamente puede ocasionar una hemólisis, principalmente por anemia microangiopática. Y algo que no es común que lo veamos, pero sí puede llegar a suceder es, esos son los 3 mejores guasones, y el que no esté de acuerdo, pues me dice y nos agarramos en la salida, ¿no? Las patologías cardíacas en sí, en general, no solamente hablando del problema de válvulas cardíacas, sino todo aquello que tenga que ver con alteración propiamente de la íntima, del vaso, va a ocasionar que ese flujo laminar que debe existir en la circulación se modifique de tal manera que esto puede ocasionar que exista una hemólisis. Pero hablando específicamente de las válvulas protésicas o de las estenosis mitrales o aórticas, vamos a ver que cualquier alteración va a ocasionar esto. El glóbulo rojo es muy resistente, o sea, tiene un gran potencial, la verdad, que el glóbulo rojo a las modificaciones de las presiones. Es tan así que la resistencia a las fuerzas de cizallamiento, que es el flujo en el que va el eritrocito, o sea, realmente es de 15.000 DIN sobre centímetros cuadrados. Sin embargo, esto es de manera natural, de manera in vivo, lo que el eritrocito resiste. Sin embargo, no es la misma a exponerlo a unas fuerzas en un estado natural, en un estado normal, a exponerlo a otra superficie. Vamos, este es un ejemplo, en superficies plásticas, vean cómo se disminuye esa resistencia del eritrocito a esa fuerza. Es tan así que se disminuye a 2000 DIN sobre centímetro cuadrado, de tal manera que conforme ha ido avanzando la medicina, hemos modificado todo el cuerpo humano, y un ejemplo de ellos pues son las válvulas protésicas. Hay 2 tipos de válvulas protésicas, las de Cocchi para fines prácticos, y las válvulas mecánicas. Va a depender si el paciente es joven, si tiene una gran sobrevida, si dependiendo de cómo esté el sitio donde se va a implantar, pero generalmente vemos más válvulas protésicas mecánicas, de tal manera que el eritrocito, al intentar pasar por una válvula protésica, más bien por una válvula normal, pues obviamente va a haber una fuerza de cizallamiento. Sin embargo, pues esto es algo fisiológico, o sea, realmente aquí el eritrocito no se va a hemolizar, va a pasar como si no pasara absolutamente nada. Sin embargo, si tuviéramos una estenosis mitral, va a suceder que el eritrocito, al intentar pasar por esa valva que va a estar muy dura, pues obviamente va a hemolizarse, va a destruirse, y esto va de manera secundaria a presentar lo que ya conocemos como hemólisis, ¿no? La reticulocitosis, disminución de la hemoglobina, aumento de la bilirrubina indirecta, aumento de la DHL, disminución de la aptoglobina, y de la misma manera las válvulas protésicas mecánicas. Aunque ha habido muchos avances, pero al final de cuentas, pues esto es algo externo, esto es algo mecánico, esto es algo que no es parte de la fisiología normal del corazón, de tal manera que al tocar estas superficies, aunque existe una disminución de la fuerza de cizallamiento, pues simple y sencillamente el eritrocito se va a destruir. Existen un montón de causas, vean, estenosis aórtica, seno de valsalva roto, cortación de la aorta, aneurisma de la aorta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esa alteración del flujo, esa alteración en cómo va circulando el eritrocito, hace que este pues, empiece a chocar, empieza a tener mayor fuerza de cizallamiento o de golpeteo, vamos a ponerlo de esa manera, de tal manera que va a ocasionar una destrucción del glóbulo rojo. Obviamente aquellos que ya, aunque ya estén después de una cirugía, ven la reparación del aneurisma de la aorta. ¿Por qué? Porque ponen prótesis, reemplazo valvular. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues no va a diferenciarse en ninguna de las otras anemias microangiopáticas que vamos a ver posteriormente. Vemos esquistocitos, son este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí. Si ustedes se dan cuenta, no tienen forma como tal de un eritrocito normal. Entonces, al momento de que en esta circulación que viene el eritrocito, llega aquí y choca el eritrocito, pues simple y sencillamente se va a destruir, de tal manera que va a producirse este tipo de células que se llaman esquistocitos, ¿de acuerdo? Y obviamente
de manera subsecuente va a empezar a haber un incremento de los reticulocitos. Son todos estos que se ven así como con una mallita dentro. ¿De acuerdo? Entonces, estas van a ser las principales manifestaciones y obviamente la principal causa de consulta va a ser un paciente de cardiología o un posoperado, lo que ustedes quieran, que lo mandan a la consulta por anemia muy probablemente normocítica normocrómica, aunque recuerden que todo esto puede llegar a ocasionar una anemia por deficiencia de hierro, porque para fines prácticos son pérdidas crónicas, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de esta patología? Pues simple y sencillamente, si la hemólisis no es tan importante, pues a lo mejor una suplementación con hierro, con eritropoyetina, de tal manera mantener una hemoglobina entre 10 y 11, pues no pasa absolutamente nada. Pero si vemos que la hemólisis es demasiado exagerada, que vemos que este paciente tiene 7, 6 de hemoglobina, que ocupa transfusiones, pues ahí lo que tenemos que decirle al cirujano de tórax o al cirujano cardíaco es decir, ¿sabes qué? Pues ocupo que le hagas un cambio de esa válvula porque al final de cuentas el problema está siendo la válvula. Esa es otra de las que mencionaba el temario, la hemoglobinuria de la marcha. Originalmente esto se vio principalmente en soldados. Recuerden que antes se utilizaba mucho en los soldados, bueno, todavía algunos, que tienen unas botonas así todas feas, duras, sin una plantilla adecuada, de tal manera que ellos empezaron a ver desde hace bastante tiempo que los soldados presentaban orina color oscuro, o sea, decir, bueno, pues, ¿por qué está pasando esto? Y esto no fue hasta el 64, 1964, cuando dije, bueno, es que el problema es que al momento de marchar ese soldado está haciendo traumatismo en la planta del pie, de tal manera que ese traumatismo de manera constante, a lo mejor lo hacían durante 10, 12 horas, qué sé yo, hacía que esa destrucción constante de los eritrocitos por ese mismo fuerza, ese mismo choque, ocasionara que el paciente tuviera hemoglobinuria, ¿no? Y obviamente pues le puso hemoglobinuria a la marcha, y eso también va relacionado con la, no sé, pues aquí pues, creo que sí, la hemoglobinuria de los deportes, pero pues obviamente en estos soldados pues lo ideal sería que trajeran unos Adidas Ultraboost, ¿no? Que están todos cómodos, todos padres para correr, pues a lo mejor nunca harían una, aunque depende de la fuerza, también obviamente pudieran tener un poquito de... Y esto es algo muy raro, pero sí se llega a presentar principalmente en aquellos deportistas de, no a lo mejor como el Usain Bolt, que nada más corre 100 metros en, no sé, más rápido que un carro. No, simple y sencillamente en aquellos pacientes que son maratonistas o en aquellas personas que son maratonistas donde es un estímulo prolongado, de tal manera que ese estímulo obviamente genera estrés, duran 5 o 6 horas corriendo, ese estrés genera a lo mejor ahí producción de ácido clorhídrico, ese ácido clorhídrico daña un poquito la mucosa gastrointestinal o a lo mejor el mismo golpeteo, hace que empiece a haber pequeñas hemorragias gastrointestinales. También ese traumatismo a nivel renal hace que el paciente empiece a tener un poquito de hemoglobinuria, y principalmente, como ya les decía, va a ser en corredores, pero en maratonistas, aquellos que corren 5 o 6 horas, no aquellos que corren 1 o 2 minutos, ¿no? Entonces, y la otra es que estos, cuando se les medía al final, se podía mandar pedir un perfil de hierro, se daban cuenta que la ferritina estaba baja. Y esto es secundario tanto a la pérdida gastrointestinal, a la pérdida por el traumatismo renal y la pérdida por el suero, porque recuerden que todos al final de cuentas tenemos unas pérdidas insensibles, sin embargo en el caso de ellos las pérdidas son mucho mayores. Entonces, en estos pacientes se puede llegar a ver un poquito una disminución de la hemoglobina, sin embargo, al final todos ellos tienen su preparación, su alimentación adecuada, de tal manera que esto no debe suceder porque al final pues, el deportista depende mucho de lo del intercambio de oxígeno. Esto es algo sencillo, algo práctico, nada más para entrar en calor a lo que viene, que es anemia plástica adquirida y congénita. Esto es sencillo, no se confíen porque igual si se lo voy a preguntar en el examen. Recuerden que lo mejor para los soldados pues son los tenis estos que están padres. La otra plática, me imagino yo que no tienen preguntas de eso, ¿o sí? Lo tomaré como un no. No, doctor. Esta es otra patología completamente diferente y que
realidad está pues, mal. ¿Por qué? Porque el hecho de que le llame anemia plástica, como le quiero, nos hace referencia que solamente está afectada la C roja, pero en realidad no es que esté afectada solamente la C roja, sino simple y sencillamente que es lo que más manifiesto se ve. Y esto que ustedes ven de fondo, en realidad es un aspirado de médula ósea donde los que han visto aspirado y que les he enseñado a los de clínica y los demás a lo mejor también, se han dado cuenta que la gran mayor parte de la morfología deben verse las células, o sea, deben verse células así como esta. Y aquí hay una sustitución de grasa por tejido hematopoyético, entonces realmente la gran mayoría es grasa. Esto, si nosotros lo vemos así, es una médula hipoplásica y pudiera sospechar yo si sabrá alguna otra cosa el paciente que estamos ante una anemia plástica. Es una entidad poco frecuente, sin embargo, estamos en un sitio donde hay mucha agricultura, donde les encanta cocinar y no específicamente me refiero a cocinar comida, sino a otras cosas, de tal manera que esas cosas que ya me imagino que saben ustedes que son, ocasionan mucho daño medular. Sin embargo, para hablar de anemia plástica, yo creo que el nombre correcto, o el nombre que deberíamos decir más que una anemia plástica, que es muy bonito, es un síndrome de falla medular. ¿Por qué? Porque recuerden que el síndrome es un conjunto de cosas. Entonces, en realidad, esto es un conjunto de manifestaciones secundarias a una afección propiamente de la médula ósea. Entonces, si nosotros ponemos una definición, podemos decir que es algo que ocasiona pancitopenia, o puede ser visitopenia medular, pero que tiene que ser persistente en ausencia de otras alteraciones, porque puede haber o existen otras dos enfermedades que ocasionan hipoplasia u ocasionan pancitopenia, como es el síndrome mielodisplásico, que eso encaja aquí en la displasia, porque aquí no debe haber alteraciones en la maduración, o fibrosis medular, que estos son la mielofibrosis primaria o la mielofibrosis secundaria. ¿Por qué le pongo persistente? Porque un lupus puede ocasionar pancitopenia y puede ocasionar un síndrome de falla medular y puede ser transitorio. Una vez que yo corrijo la enfermedad de base, se corrige la pancitopenia. Un proceso séptico en un abuelito puede ocasionar una pancitopenia y a lo mejor puede ocasionar una médula ósea hipocelular, como la veo un montón de veces que me piden entre consultas, porque oye, es que el paciente está con trombocitopenia, con leucopenia y con anemia, voy y tiene como 10 antibióticos. Digo, oye, pues es canijo, pues quitar los antibióticos y se va a recuperar el paciente. Toda la médula ósea, la terminamos siendo médula ósea, digo, pues sí, está hipoplásica, pero está reactiva. Entonces, en realidad, lo que tenemos que ver es que no existe un factor desencadenante como tal, porque aquí en la anemia plástica en realidad no hay un factor como tal, pero sí puede haber algunos sustancias, procesos infecciosos o algunos eventos desencadenantes. Y lo que les decía ahorita, no necesariamente tiene que ser pancitopenia, puede ser una visitopenia, puede haber una afección de dos líneas celulares, ¿de acuerdo? Pues este fue el primer monito que la describió Paul Ehrlich. Después ya en 1904 Chofar ya dice, bueno, pues sabes qué, le vamos a llamar anemia plástica, y desde ahí se quedó como anemia plástica y ya no le cambiaron nombre hasta ahorita que algunos, bueno, mejor llamar el síndrome de falla medular por todo lo que ello conlleva, ¿no? Sumamente raro, ya les decía, a pesar de que es muy muy raro, existen dos regiones donde la agricultura es muy importante. Una de ellas pues somos nosotros, los mexicanos, y también los chinos, los hindús, todos ellos también utilizan mucho la agricultura como fuente de sostén, de tal manera que bueno, más bien la incidencia va a variar dependiendo del sitio donde nosotros lo reportemos. Entonces, realmente no es tan poco frecuente, pero tampoco es tan frecuente como un cáncer de mama, a lo mejor en la mujer. Pero al final, esto es importante, vean. De todas las pancitopenias, o sea, hablando de pancitopenia, yo me refiero a procesos infecciosos, lupus, artritis, todo eso puede ocasionar, pero puede ser tan variable pensar yo en una anemia plástica que hasta una mitad de los pacientes puede llegar a tener una anemia plástica siempre y cuando lo interroga adecuadamente el paciente. Lo que les decía ahorita, México y algunas regiones de Asia se incrementa 3 veces el riesgo para desarrollar esto, por lo que ya les comenté, los pesticidas,
el uso de laboratorios de drogas, que aquí, pues obviamente en Culiacán no pasa, entonces en Guamúchil menos y en Angostura ni se diga. Entonces, también en Mochis es lo que es el Valle del Fuerte por ahí, hay mucha agricultura, pasan las avionetas fumigando, esa agua que toman de la llave ustedes, pues no está tan limpia que digamos. Entonces, en realidad, todo esto va a hacer que el riesgo se incremente, ¿no? Obviamente, vamos a empezar a ver de aquí en adelante algunas patologías donde va a haber unos predominios de las enfermedades, así como la leucemia linfoblástica, que es mucho más común en niños y la leucemia mieloide es más común en adultos, pero puede llegar a presentarse también en la mieloide en niños y la linfoblástica en adultos. Aquí hay los picos de presentación en pacientes jóvenes, que son los que la gran mayoría van a tener relación con procesos virales, y los pacientes que tienen unas exposiciones continuas a algunas otras cosas, pesticidas, etcétera, etcétera, que va a ocasionar que la médula ósea se dañe. Entonces, entre los principales factores de riesgo van a ser estas cosas, pues, que sean orientales, bueno, las dos van a los orientales, y los que no conozcan esto, pues son los primeros youtubers que en mi época conocimos, porque ustedes son millennials, influencers, no sé cómo se llaman, ustedes no tienen una generación como tal, ahora cualquiera hace, ¿cómo le llaman? TikToks, hasta los bebés, los niños, ya mi hija dice TikTok, TikTok, entonces estos son los muy palaboy que hacían unos videos ahí medios piratas, pero están chidos, ¿no? Vean todos los medicamentos que van a estar relacionados con la anemia plástica. O sea, prácticamente todo lo que usamos el día a día. Vean, naproxeno, el diclofenaco, la indometacina, que lo utilizan mucho para dolores articulares, el cloranfenicol, que se sigue usando gotitas en los niños, con mucho cuidado, las sulfonamidas, el clotrimazol, inesolit, furosemida, que lo utilizamos en todos los pacientes. Es que tengo los pies hinchados, dale diurético, dale furosemida, ¿no? Entonces, algunos anticonvulsivantes, como la carbamazepina, el ácido valproico, vean, o sea, lo que a ustedes se les ocurre, el medicamento que se les venga a la mente, realmente van a ocasionar una pancitopenia de manera secundaria. Obviamente no solamente eso, también pesticidas, solventes, las hepatitis, el HIV también puede ocasionar una pancitopenia. ¿Por qué? Porque esos van y afectan directamente a la célula hematopoyética. Procesos virales, y esto se ve mucho o más frecuente en niños, que es el Epstein-Barr, citomegalovirus, el parvovirus B19. ¿Por qué? Porque recuerden que los niños, desgraciadamente, el sistema inmune pues, es un sistema inmune inmaduro. Y ojo, mujeres, vean, el embarazo puede llegar a ocasionar una anemia plástica o un síndrome de falla medular. ¿Por qué? Porque al final de cuentas van a tener un monstruito creciendo en la panza, donde ese monstruito a lo mejor no es 100% compatible con ustedes y va a generar anticuerpos, y estos anticuerpos van a ir y van a atacar simple y sencillamente a la médula. O sea, el lupus, la artritis reumatoide. Esto se vio muy común y a partir de ahí se empezó a utilizar también en los trasplantes, lo de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, los accidentes nucleares, donde vieron que los pacientes prácticamente a la semana no tenían nada de reserva medular. Y pues esto es lo que nosotros tenemos aquí en México, ¿no? Los cloroflorados, los organofosfatados, todo ese tipo de situaciones van a ocasionar como factores desencadenantes que el paciente puede llegar a tener un daño medular, y va a ser un daño medular sostenido. Obviamente me ha tocado algunos pacientes que los detectamos a tiempo, donde ya empieza a haber citopenia, le hacemos el aspirado y ya empieza a haber una anemia plástica moderada, y hacemos que el paciente se retire prácticamente de eso, que tenga sus cuidados, y ahí los estamos vigilando. Una causa como tal no hay. Hay varias teorías, en realidad son 3 teorías que dicen que es lo que puede hacer que exista un síndrome de falla medular. Entonces, una de ellas es que pues, simple y sencillamente va a haber una disminución de los CD34. ¿Por qué? Pues, por un montón de cosas. A lo mejor pues, la médula ósea ya se cansó, a lo mejor o algún evento desencadenante donde pues, afectó a la célula totipotencial, y decir, bueno, ya me dejó de producir, y el momento que nosotros hacemos un conteo de CD34, que recuerden que las CD34 son las células madre, para ponerlo así, de forma que se entienda,
pues van a estar disminuidos. Entonces, esto puede ser uno de los factores que puede estar en relación al desarrollo de una anemia plástica. Lo de alteraciones cromosómicas yo lo dejaría entre comillas porque normalmente no vemos alteraciones cromosómicas en la anemia plástica. Es uno de los principales variantes entre esto y el síndrome mielodisplásico, igual como la hepatosplenomegalia. Si tenemos un paciente con organomegalia, pues prácticamente descartamos el diagnóstico de anemia plástica. La otra es la afección del microambiente medular. Obviamente va a haber una disminución de la capacidad. ¿Se acuerdan cuando vemos las células de la médula que les decía yo que había células estromales? Entonces cualquier alteración de estas células que van a conformar la médula ósea pueden ocasionar, si yo quito las células estromales, también no voy a tener donde descansen las células hematopoyéticas, pues estas van a empezar a migrar o simple y sencillamente a destruirse. Una deficiencia de lo que es el c-KIT, que son de los maduradores de las líneas celulares. Esto va a ocasionar, como no hay células, de manera subsecuente los factores estimuladores van a empezar a incrementarse. ¿Por qué se van a incrementar? Pues de manera compensatoria, tratando de regular esa disminución de las células hematopoyéticas. Sin embargo, hasta ahorita, ninguno de los dos por sí solo, la primera teoría, la disminución de los CD34 o la afección del microambiente medular, de lo que sea del microambiente medular, los macrófagos, los linfocitos, las células estromales, las células endoteliales, lo que sea, no se considera por sí solo un factor de riesgo. Y uno de los que más se ha visto que está en relación con la anemia plástica, pues es esto, la reacción inmune mediada por las células T. Recuerden que la célula T es un kamikaze, llega y mata a todo el mundo, ¿no? Entonces, prácticamente el linfocito T se vuelve loco, se piratea y dice, pues ahora ¿quién mata? Pues dice, mira, una célula hematopoyética, va y se la friega, ¿no? Entonces, prácticamente lo que hace el linfocito T es dañar la célula hematopoyética de tal manera que de manera compensatoria obviamente va a haber incremento de algunas citocinas, principalmente interferón, factor necrosis tumoral, y todo esto va a ocasionar que exista más destrucción de las células hematopoyéticas y de manera compensatoria va a empezar a incrementarse el tejido graso. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de espacio en la médula ósea, entonces pues el tejido graso pues ahí empieza a hacer su papel. Y esto es lo que les comentaba, cómo las interleucinas, el linfocito T se vuelve loco, empieza a haber una expresión de interleucinas, interferón gamma, factores de necrosis tumoral alfa, de tal manera que todo esto va a ocasionar que exista un incremento en la mortalidad o en la apoptosis y una disminución del ciclo celular de estas células, de tal manera que va a haber una falla medular, donde el paciente en conjunto con esas tres teorías, y la más aceptada es esta, porque parte del tratamiento es inmunosupresión y principalmente a los linfocitos T, vamos a encontrar que ese paciente que a lo mejor, no sé, estuvo en exposición, no sé, vivía cerca de algún campo agrícola, pero aparte de todo eso tenía una disminución de los 74 y aparte de eso, no sé, las células estromales no estaban suficientemente bien, pues hizo que esta relación de esos tres factores desencadenantes hicieran que el paciente tuviera una pancitopenia o un síndrome de falla medular. Recuerden que esto es sostenido, no se corrige a menos de que demos tratamiento, ¿no? Obviamente, una vez que sabemos todo eso, hay que ver pues, qué va a presentar el paciente, cómo se va a manifestar, qué síntomas va a tener, y esto va a depender de qué tan grave o qué tan jodido está el paciente. Obviamente, un paciente que tenga 11.9 hemoglobina no va a estar igual o no va a subir las escaleras igual que un paciente que tiene 2.5 hemoglobina, ¿no? Un paciente que tenga 100 neutrófilos no va a estar igual que un paciente que tenga 1499 neutrófilos. Entonces va a depender de qué tan mal es el paciente. Esto pues obviamente no es un paciente con una anemia plástica, tiene el tabique desviado. Esto es gingivorragia, probablemente el paciente pues a lo mejor no tiene trombocitopenia, a lo mejor no se lava los dientes, no utiliza hilo dental ni nada, pero pues puede ser, es una de las manifestaciones principales de los pacientes que tienen anemia plástica, los sangrados y la palidez, o pueden llegar a tener procesos infecciosos graves, una neumonía. Y yo siempre he dicho que las películas siempre tienen algo hematológico, siempre. Y lo vamos a ver
cuando veamos ahorita Fanconi, creo. Bueno, si ustedes se dan cuenta, este güey, bueno, parece más un Fanconi, pero probablemente tenga una anemia plástica, ¿verdad? Está todo pálido, tiene malformaciones óseas, como los pacientes con anemia de Fanconi. Pues yo creo que pues este güey sí podría tener una anemia ya plástica hereditaria, ¿no? El diagnóstico es fácil. Bueno, yo lo digo que es fácil. Lo primero que tenemos que preguntar es, ¿el paciente ya lo tenía o lo adquirió? ¿A qué me refiero? O es una anemia de Fanconi o una disqueratosis congénita, que son las más frecuentes, o el paciente tuvo algún evento desencadenante y lo tuvo, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, vean en la que es hereditaria, ahorita las vamos a ver que son dos las que vamos a tocar, y en las adquiridas, esto idiopático quiere decir no tengo ni la más mínima idea de a qué se debe, no lo sé, no lo voy a poder explicar, o sea, simple y sencillamente el paciente lo tiene, el sistema inmune se volvió loco, y el otro resto son secundarios, ¿a qué? A lo que les dije, hepatitis B, hepatitis C, HIV, lupus, artritis, lo que sea. Una vez que yo, paciente, déjenme checarlo, pues a ver si es una clasificación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, en este paciente, si yo sospecho que el paciente tiene una pancitopenia, vean todos los diagnósticos diferenciales. No todo es anemia plástica. El paciente tiene pancitopenia, sí. ¿Qué es lo que sigue? Pues hacer un aspirado y biopsia. Se tienen que hacer los dos procedimientos. Una vez que hago eso, ver la celularidad, qué tantas células tiene, o sea, qué tanto predominio tiene de las hematopoyéticas. ¿Tiene más del 30 o tiene menos del 30? Que es un corte que hacen ellos para decir, ¿sabes qué? Tiene más del 30%, bueno, piensa en otra cosa, una infiltración por linfoma, por una enfermedad metastásica, mieloptisis, etcétera, etcétera, y búscale todas esas cosas. Blastos, que tiene hepatosplenomegalia, que si es una miofibrosis, una leucemia de las peludas, etcétera, etcétera. Pero si el paciente tiene una salubridad baja y yo veo la imagen que les puse en la primera diapositiva o el patólogo nos dice, pues ¿sabes qué? Yo veo 5% de salubridad. Entonces, y el paciente no tiene síntomas B, ojo, realmente esos pacientes no tienen síntomas B, son pérdida de peso de más del 10% en 6 meses, diaforesis nocturna y fiebre vespertina. Y no tiene organomegalias, lo más probable es que esté frente a una anemia plástica. Si el paciente tiene cualquiera de estas cosas y al ver yo la morfología veo que tiene displasia, lo más probable es que sea algo sumamente raro que se llama síndrome mielodisplásico hipoplásico. Entonces, ya que tengo esto, pues digo, bueno, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues obviamente tengo que darle un tratamiento, pero no solamente darle un tratamiento, sino que tengo que clasificar al paciente. Para eso le pusieron, bueno, hicieron una clasificación que fue en 1975, que se llaman los criterios de Camita, ¿sí? Camita, una cama. Vieron que decían, bueno, pues vamos a hacer, clasificarlo para decir que es una anemia plástica que tiene menos de 10 de hemoglobina, bien, menos de 50,000 plaquetas, ¿ok? Y menos de 1,500 neutrófilos. ¿Y ahora qué? No, pues no más. Oye, pues sí, en ese artículo decían, bueno, pues está bien, lo clasificaste, qué padre. O sea, tienes dos criterios, si tienes anemia plástica, pero, o sea, ¿cómo lo vas a tratar? Pues no sé, pues tú haz lo que tú quieras, pues no. Después de eso, dijeron, bueno, pues hay alguien que siempre es más vivo que el otro y dice, bueno, vamos a hacer una criterio de Camita modificado. Y este tipo, en el 88, dice, pues, ¿sabes qué? Pues yo voy a piratearlo de Camita, pero vamos a hacer una diferenciación de tal manera que la vamos a clasificar. No existe una anemia plástica leve, existe una anemia plástica moderada, severa o grave y muy grave. Esto va a depender de la traducción. La forma más fácil de saber cuándo es muy grave es esto, menos de 200 neutrófilos. Oye, que tiene 60,000 plaquetas y tiene 100 neutrófilos. Sí, yo sé que en la grave dice que deben tener menos de 20, sí, pero tienen menos de 200 neutrófilos. Entonces, si yo me aprendo este numerito mágico que está aquí, menos de 200, independientemente cómo esté el resto, voy a saber que es una anemia plástica muy severa. La severa, pues obviamente van a estar menores de 500, pero mayores de 200, las plaquetas menos de 20,000,
Y todo aquello que esté arriba de 500, pero por debajo de 1500, se va a considerar como una anemia plástica moderada. Bien, este tipo hizo lo que no hizo Camita en su primera clasificación. Dijo, bueno, estás mal, muy mal y súper mal. O sea, prácticamente al que está súper mal tenemos que hacerle algo, porque si no el paciente se va a morir o de un sangrado, de un cuadro anémico, infección, lo que tú quieras. Entonces, hay que tratar al paciente dependiendo de la severidad. ¿Y qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para tratar a este paciente? Pues son estas 4 cosas. ¿Qué edad tiene el paciente? Ahorita van a ver por qué, y eso tiene que ver con el trasplante. La severidad no es la misma tratar a un paciente de 15 años a tratar a un paciente de 70 años. No es la misma tratar a un paciente con una anemia plástica moderada, que a lo mejor va a tener 1300 neutrófilos, 9 hemoglobina y 80,000 plaquetas, a un paciente que tiene 100 neutrófilos. Disponibilidad, ¿a qué me refiero? ¿Qué medicamentos tienes? ¿Qué edad tiene el paciente? ¿Qué clasificación en la severidad tiene? ¿Y lo puedes trasplantar o no es candidato a trasplante? Y la otra es la politransfusión. ¿Por qué? Porque creo que ya lo he comentado en algunas otras ocasiones, el hecho de transfundir a un paciente es hacer un mini trasplante, porque al final de cuentas es un tejido halogénico. O sea, estoy poniendo tejido de alguien más en un paciente. Y con ese tejido, pues obviamente va la sensibilización. Estoy pasando células de alguien más. Entonces, todo esto se tiene que considerar, se tiene que tomar en cuenta para yo poder tratar a un paciente. Ahora bien, ya, lo clasifiqué, lo que ustedes quieran, pues, ¿qué es lo que puedo hacer? En un segundo voy a apagar el aire porque no fue. Bueno, ya tengo el paciente, pues resulta ser que llegó porque tenía sangrado, estaba pálido, tenía neumonía, lo que tú quieras. Bueno, esto va en cuanto a la disponibilidad. ¿Qué medicamentos tienes? Globulina antitimocito. Esto de la globulina antitimocito principalmente va a afectar a los linfocitos T. Es un inmunosupresor. Tenemos o existen 2 tipos de globulina antitimocito, la de caballo y la de conejo. Obviamente la ideal es la de caballo, pues en México no tenemos, utilizamos solamente la de conejo. La ciclosporina, que al final tiene el mismo efecto que la globulina antitimocito, va contra los linfocitos T, y la ciclofosfamida. Estos son inmunosupresores. En segundo punto tenemos al trasplante de células progenitoras. Obviamente no puede ser un autólogo. ¿Por qué? Porque pues, yo no tengo células, no sirve mi médula ósea. Tiene que ser de un donador aparte, de alguien que yo conozca, alguien que yo no conozca, alguien que tenga una buena médula ósea. Y actualmente, de hecho, estudiante como que salió el Trombopan, yo estaba en la residencia como en 2014, lo empezamos a utilizar solamente para trombocitopenia inmune, que son agonistas de la trombopoietina, pero se ha visto que no solamente tienen efecto sobre los megacardiocitos, sino también tienen efecto sobre las otras 2 líneas celulares. De tal manera que ya hay estudios y ya hay lugares donde el tratamiento es un inmunosupresor como la globulina antitimocito, más la ciclosporina, más el trombopac, y tiene muy buenas respuestas. Entonces, no es tan sencillo tratar a un paciente con una anemia plástica. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que es un paciente joven, idealmente, que es un paciente que no esté transfundido, que no esté sensibilizado y que tenga un donador para un trasplante. Eso está bien difícil porque para encontrar un donador para trasplantes es como el 5% de posibilidad, entonces realmente es muy, muy complicado. Y este es el abordaje de cómo se tiene que dar el tratamiento. Vean, esto es a partir de la anemia plástica severa, no ponen aquí la anemia plástica moderada, porque la anemia plástica moderada finalmente se maneja con estimuladores de colonias. ¿A qué me refiero? Si tiene 900 neutrófilos, pues pone fildesin. Si tiene 8.9 hemoglobina, pues pone eritropoyetina. A lo mejor darle un poquito de andrógenos, el danazol. Entonces, pero aquellos pacientes que tienen una anemia plástica severa y muy severa, vean al final aquí cómo los empiezan a clasificar. O sea, ¿qué edad tiene? ¿Tienes menos de 20 años? Este sería el paciente ideal, o sea, un paciente menor de 20 años, que no esté politransfundido, que tenga un donador y obviamente que se pueda trasplantar. Aquellos pacientes menores de 40
ya empieza a entrar otra vez nuevamente la duda si lo trasplantas o no, porque se ha visto que la combinación de esos tres medicamentos que le dije, la globulina antitimocito, la ciclosporina y el trombopag, ha tenido una muy buena respuesta en los pacientes a los 6 meses, de tal manera que son pacientes que no se mueren. ¿Por qué? Porque un paciente que se trasplanta, el riesgo de mortalidad en México estamos como en el 20%, o sea, hace 2 de 10 pacientes se van a morir y los otros 8 van a quedar con algo que se llama enfermedad de injerto contra huésped, que a veces es terrible, ¿no? Entonces, en México la gran mayoría de los pacientes llegan a esto, globulina antitimocito, principalmente la de conejo, más la ciclosporina, y si está en una buena institución o si tiene seguro de gastos médicos, pues se le mete el trombopag. ¿Cuál es el problema? Que las respuestas son como del 30-40% de los pacientes, o sea, no todos van a responder y no todos van a alcanzar una respuesta completa, donde algunos pacientes solamente van a quedar a lo mejor con 8 hemoglobina, a lo mejor tenía 6, subió a 8, algunos pacientes van a recuperar un poquito los neutrófilos, las plaquetas, pero lo repito nuevamente, se ha visto que con el uso del trombopag hacen respuestas completas, quiere decir que tienen más de 10 de hemoglobina, tienen más de 100,000 plaquetas y tienen más de 1,500 de neutrófilos. Entonces, es una muy buena opción que a lo mejor en un futuro ese sea el tratamiento de primera línea. Obviamente, si eso me dicen a mí, que yo voy a tener, espero que no, toco madera, tengo anemia plástica, yo elegiría eso sobre un trasplante. Oye, pero tienes más posibilidades, pues sí, pero tengo más posibilidades de morirme con el trasplante, ¿no? Antes se utilizaban ya como tratamientos de segunda línea o aquellos pacientes que no respondían, pero actualmente ya se empieza a ver que el trombopag tiene muy, muy buena respuesta, ¿no? Pues eso es prácticamente lo mismo y aquí pues obviamente dicen, dependiendo de la disponibilidad, algo que se me había pasado a decirle. Lo ideal en un paciente a lo mejor de 40 años es darle, vamos a suponer que no hay trasplante, globulina antitimocito de caballo, más la ciclosporina. Se esperan 6 meses, que es el tiempo donde el paciente debe responder. Si en esos 6 meses el paciente no responde, se tiene que dar una segunda línea de tratamiento, pero ahora con globulina antitimocito de conejo. Primero el de caballo, que es el de primera línea, después nos vamos al de conejo. En México, ¿cómo se hace? Le doy de conejo de primera línea y de segunda línea le vuelvo a dar de conejo, porque no tengo otra cosa. Si el paciente no responde, cuando yo estaba todavía hace como 7 años, 6 años, decimos, pues el paciente no tiene otra opción y el trombopag apenas empezaba a estudiar para eso, empezamos a utilizar un medicamento que se llama ciclofosfamida y ahorita les voy a decir que tiene una ventaja y una gran desventaja. Entonces, esto es para que aquellos pacientes vean cómo las curvas, esto es una curva de los pacientes que se trasplantaron, cómo la edad sí interviene en la sobrevida de los pacientes. Vean los pacientes que son jóvenes, de unos 20 años, la sobrevida prácticamente el 86% de los pacientes, aquellos pacientes de 21 a 40 años, como si baja, o sea, prácticamente es 10%, pues es un paciente, y en aquellos pacientes mayores de 40 años, pues prácticamente la mitad se morían. O sea, en realidad, por eso es que esos pacientes, estos con inmunosupresión y esos con trasplante, vean, las líneas de los pacientes de 21 a 40 años son muy parecidas. Van a decir, bueno, es un poquito menos, pues sí, pero no es tan drástico la alteración o la mortalidad en estos, de tal manera que dicen, bueno, si tienes de 21 a 40 años, pues piénsalo 2 veces a ver qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Hay diferentes publicaciones o diferentes artículos donde dicen la mortalidad, qué es esto, la enfermedad de injerto contra huésped, la falla del injerto. Todo esto va variando dependiendo, pues obviamente, si el grupo europeo trasplanta, pues va a tener mucho mejor respuesta que si te trasplantas en la raza, tal vez, pues en la raza hay un cochinero. Entonces, lo que les decía, cuando yo estaba hace 6 años todavía allá en México, decimos, bueno, pues el paciente ya le dimos, me recuerdo muy bien, una paciente que ya falleció, se llama Mayrani, le dimos gas de conejo con inmunosupresión más esteroide, que era el tercer medicamento que le dábamos, ahora se está cambiando por el trombopag. Le dimos una vez, le dimos 2 veces y dijimos, bueno, pues ¿qué hay? Empezamos a ver que la ciclofosfamida, dosis altas de 30 miligramos por kilogramo de peso, les iba bien, porque era un volado. ¿Por qué un volado? Porque la mitad se curaban
y la mitad se morían. O te morías o te curabas. Entonces, en lo que yo estuve allá, como a 4 pacientes le dimos ciclofosfamida y a nosotros se nos murieron 3 y solamente un chavo lo alcanzamos a recuperar. Al final era lo que teníamos, o sea, no había más. ¿Por qué? Porque no teníamos donador para trasplante. No es como en Europa, que hay una red de células progenitoras donde dice, oye, ¿sabes qué ocupo células compatibles para tal? Ah, sí, ¿cómo no? Ahí las tienes. O sea, aquí en México no hay, o sea, aquí en México es, oye, ocupo que te vaya bien, ve con el padre jeringa, o sea, que te dé los santos óleos. Aquí no pasa eso, pues, o sea, ocupas irte al INDRE, pagar un chorrocientos mil pesos. Ustedes han visto por Facebook que hay un montón de niños del pediátrico que están pidiendo apoyo, que porque ocupan para un trasplante, para solicitar al donador. O sea, esto es terriblemente caro, ¿no? Un trasplante sale más o menos en 4 o 5 millones de pesos el puro trasplante sin complicaciones. Más buscar el donador, pues es otro tanto. Entonces, eso es lo que teníamos. Pero se ha visto, vean, el trombopag junto con la inmunosupresión estándar, que es lo que les decía, que es la globulina antitimocito más la ciclosporina, se ha visto que a los pacientes les va bien. Entonces, esto probablemente venga a cambiar un poco el mal pronóstico que tienen aquellos pacientes con anemia plástica. Esperemos que sí, esperemos que siga funcionando, esperemos que aquellos pacientes que antes prácticamente decimos, bueno, pues a ver qué le voy a hacer, que ya no sea eso. El problema es que este medicamento pues es un poquito caro. Bueno, no tanto. Sale como en 26 el mes más o menos. El paciente mínimamente lo toma por 6 meses, si no me recuerdo. Entonces no es tan caro, pues, pero sí tiene un costo, pues no es algo como que lo vamos a comprar todos los días. Preguntas hasta aquí. Bien, ahora, ¿por qué cambié el temario? Por 2 cosas. Una, pues porque se me dio la gana y porque puedo. Y la otra es porque yo creo que primero debía verlos, o así como dice ahorita, cómo se clasifican, qué es la anemia plástica, aunque esta es adquirida, para entrar después a las hereditarias. Y la más conocida es la anemia de Fanconi. Vean, es un síndrome de falla medular hereditario, es el más común de todos ellos. No es tan poco frecuente, 1 en 130,000 nacidos vivos, esto es en Estados Unidos. Y obviamente esto, hay un daño en el DNA de tal manera que si ustedes leyeron van a ver que va a haber una mutación, una alteración en todas estas letritas, el A, la C, bla, bla, bla. Y el más común es el FANC-A, que es la mutación más frecuente, que esto va a favorecer que no exista una buena reparación del DNA. De tal manera que al haber una alteración en esta maquinaria que es tan perfecta, puede ser tan perfecta, de tal manera que si hay alguna alteración o alguna modificación, se pueda reparar para que no exista algo más. Pues resulta ser que en estos pacientes con anemia de Fanconi existe una fragilidad cromosómica. Secundario, pues secundario a las mutaciones que ellos van a tener en cualquiera de estos sitios. De tal manera que esas mutaciones van a hacer que exista un daño en el DNA, donde este va a ser un DNA que no va a tener una buena función. Y esto va a favorecer que, más bien, todos aquellos pacientes que tienen cáncer, aparte que el sistema inmune se vuelve loco, es porque hay una mutación en el DNA y en la reparación celular, en el ciclo celular. Y estos ya lo van a tener. ¿Por qué? Porque es hereditario, desgraciadamente. Entonces, la clasificación prácticamente es lo mismo. La diferencia con los pacientes con anemia aplástica adquirida es que ellos nacen con esto, pero no lo manifiestan desde que nacen. Generalmente lo empiezan a manifestar después de los 5 años, es cuando empiezan a tener ese síndrome de falla medular, ya con las manifestaciones que conocemos, que si hemorragias, que si anemia, que si procesos de infecciones de manera frecuente. Y estos pacientes con anemia plástica van a tener unas características muy predisponentes o muy importantes. Van a ser bajitos, van a tener microcefalia, las manchas café con leche, que también lo tienen los pacientes con disqueratosis, pero es más marcada en los pacientes con disqueratosis congénita, malformaciones gonadales, van a tener alteraciones del radio, pueden tener ausencia o hipoplasia del radio, que eso es característico y hace diferenciar con la disqueratosis congénita. Vean, como van a tener estos pacientes una alteración de la reparación del DNA, pues obviamente van a tener un incremento en empresas secundarias, de las que a ustedes se les ocurra, principalmente escamosos, y desgraciadamente la gran mayoría de los pacientes, si no se trasplantan, si no se les da un buen tratamiento,
van a fallecer después de los 20 años, o van a fallecer por procesos infecciosos, por el mismo síndrome de falla medular, o por una leucemia o un síndrome inmunosupresivo, que más o menos tienen un riesgo como de 10 un 15% de desarrollar esas neoplasias. Entonces, ya decía, el problema pues, es esta mugrosa inestabilidad cromosómica. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Pues primero sospechándolo. Un niño que pues, a lo mejor lo vemos, está chiquito, tiene un montón de malformaciones, tiene polidactilia, tiene micrognatia, las manchitas café con leche, vemos que está alterado ahí tiene hipoplasia radio, pues prácticamente estamos haciendo un diagnóstico de anemia Fanconi. Ya si nosotros queremos hacerlo acá como que más nice, pues mandamos pedir el rompimiento cromosómico. Obviamente es un estresante para el DNA, con diepoxibutano o mitomicina, si ya no reporta qué, pues hay un rompimiento cromosómico, pues así. Ya, bueno, ya confirmé el diagnóstico de anemia de Fanconi. Y por otro lado, está la disqueratosis. Esta tiene una triada bien característica. Yo tengo un paciente con disqueratosis congénita, que ese paciente tiene un hermano que ya falleció por disqueratosis congénita y tiene todos sus primos que tienen disqueratosis congénita. Y tienen estas tres cosas: leucoplaquia vellosa, vamos a ver cómo se ve, distrofia ungueal y las manchas café con leche, que son mucho más marcadas. ¿Esto a qué se debe? Pues simple y sencillamente a una alteración de los telómeros, hay un acortamiento de tal manera que no se da ese recambio, vamos a ponerlo, y esto se da como un envejecimiento mucho más rápido en estos pacientes, de tal manera que al final todo esto tiene que ver a nivel celular, esto no es a nivel medular, ¿de acuerdo? El problema de la anemia plástica adquirida era a nivel medular. ¿Por qué? Pues porque esas sustancias, ese virus, ese estresante va y afecta directamente a la célula hematopoítica. Y no, aquí el problema es en la reparación, aquí el problema es en la replicación de las células, de tal manera que esto el paciente ya lo trae, desgraciadamente, en vez de que se agote a los 80 años, pues a los 10, 15 años el paciente ya no va a tener nada de células hematopoyéticas, ¿no? No les puse imagen, paso a poner la imagen. Los pacientes con leucoplaquia vellosa han visto a los niños con algodoncillo o nugget, tengo hambre. Así sí. Se ve como si fuera unas placas blanquecinas en la boca. La distrofia ungueal, pues prácticamente pierden las uñas. Los pacientes con disqueratosis congénita no se les ve prácticamente nada. Y la piel se les ve como si estuvieran viejitos. O sea, este chavo tiene 22, 23 años y se ve con la piel así como si fuera un paciente de 90 años. Se le ve una piel, aparte de esas manchas café con leche que tiene el pelo muy delgadito. Obviamente sus pacientes pueden tener alteraciones renales, alteraciones gonadales, alteraciones hepáticas. Esos pacientes pueden tener no solamente esas tres manifestaciones, sino que los pacientes con disqueratosis, de la misma manera que los pacientes con anemia Fanconi, pueden llegar a tener un montón de alteraciones anatómicas, pero sí es muy característico, y cosa que no va a tener el Fanconi, pues estas dos cosas, ¿no? La leucoplaquia vellosa, que es la lengua así como en nube, y la distrofia ungueal. Para otra clase les voy a poner la imagen para que ustedes la vean. Entonces, una vez que ya sé que el paciente tiene esto, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería un consejo genético. No te embaraces, no tengas esto. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente estos están ligados principalmente al cromosoma X. ¿Qué quiere decir? Pues el hombre lo manifiesta y la mujer la portadora, ¿no? Entonces, sí tiene que haber algo de consejo genético, porque cuando este chavo se casó y me dijo, oiga, me quiero embarazar, pues, tú sabes, le dije, porque si sale una niña va a ser portadora y lo más probable es que vas a tener ahí herencia. Entonces yo te recomiendo que vayas con un genetista para que los estudien, ve con el ginecólogo. El chiste que se embarazó y salió un niño. Entonces, pues obviamente ahí se libró un poquito. Después de esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues si tienen todos los familiares con disqueratosis o con anemia Fanconi, pues obviamente ellos no pueden ser donadores para un trasplante. Hay que buscar a alguien que no sea familiar, alguien no emparentado, o alguien que no tenga yo la mínima idea de quién es, pero que comparta la mitad de los complejos de histocompatibilidad, ya sea tipo 1 y tipo 2, por lo menos el 50% para hacer un trasplante apoidéntico, que en realidad es el único tratamiento curativo, pero del síndrome de falla medular.
esos pacientes van a seguir teniendo las demás manifestaciones propiamente de la disqueratosis congénita y del Fanconi, ¿no? O sea, las malformaciones, el riesgo de neoplasias secundarias, el riesgo de leucemia, etcétera, etcétera. Y en esos pacientes que no tienen un donador, como el caso de este chavo, ¿cómo se llama? Les podemos dar andrógenos o simple y sencillamente factores estimuladores de colonias. Ahí yo lo tengo con filgrastim, con eritropoyetina, un poquito de esteroides porque no hay andrógenos. Y nada más. Esos pacientes fallecen entre los 20 y 30 años por una u otra causa. El paciente tiene 20 y tantos años. Su hermano, que era el hermano mayor, falleció como a los 26 años. Entonces este chavo pues, tiene una promedio de vida como de 4 o 5 años. Entonces ya le dije pues, que haga lo que quiera hacer, que disfrute su vida. Pues obviamente si no hay más, pues va a ser un síndrome de falla medular donde ya no lo vamos a recuperar de esto. Listo. Preguntas ahora sí.